Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, llevad mi yugo sobre vosotros. Vamos a compartir, llevad mi yugo sobre vosotros. Estamos en Mateo capítulo 11, versículo 28-30. Estamos en Mateo capítulo 11, 28 y 30. Y Jesús dice: venid a mí a todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo en Cristo nuestra alma está en reposo, en descanso. Solo en Cristo, al llevar su yugo, es que tenemos vida. Jesús dijo: vine a tener vida y vida en abundancia. Y Dios nos llamó a disfrutar de ese reino de Dios aquí en la tierra, que está en nuestro interior, que es Cristo el Señor, que nos genera vida independiente de las situaciones. Es lo sobrenatural. Hace 8 días compartíamos sobre llevad mi yugo sobre vosotros para que haya descanso nuestra alma. Identificamos que era la palabra de Dios. La palabra es el yugo, quien nos va a dirigir, quien nos va a guiar. Cuando la palabra nos guía, nuestra alma está en descanso. Solamente. Y vamos a compartir algo del rey David. El rey David expresa lo mismo que dice Jesús en otras palabras. Y esto lo vemos en el Salmo capítulo 23, versículo del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Gracias. David habla: el Señor es mi pastor. ¿Qué hace el pastor? Guiar. Lo mismo que el yugo. El yugo, ¿qué hace? Guiar. Dios es mi guía. Dios es mi pastor. Dios es quien me guía. El yugo es quien nos guía. Vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios nos llamó a conocer la verdad para que nuestro comportamiento, nuestras decisiones sean conforme a ese yugo, que es la palabra de Dios. Oramos para que sea claro hoy que todos debemos de orar para que estemos, como dice Jesús, ese yugo esté sobre nosotros. Y recuerda que eso no es algo externo, es en nuestra voluntad, en el alma. Nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios, que es su palabra, que permanece para siempre. Entonces dice el David que Dios es el pastor de él, nada le faltará, y que su alma confortará el alma de David. Luego, en el Salmo 62:1, dice David: en Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Y esa salvación está hablando de su alma cuando entra un alma turbada, angustiada. Dice: en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué es acallada? Que encuentra descanso. Lo que expresa Jesús, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros para que halléis descanso en vuestra alma. David lo expresa diciendo que Dios es nuestro pastor, o sea, quien nos guía. El yugo es lo que nos guía. David dice: Dios me guía. De esa manera mi vida va a estar en reposo, en descanso, internamente y en lo exterior. Dice que lo guiará por sendas de justicia. Lo llevará a lugares de delicados pastos, me hará descansar. Cuando somos guiados por la palabra, que es nuestro yugo, en nuestro entorno se va a ir tornando cada día más despejado, por causa de que la palabra nos guía. La palabra es viva y eficaz. La relación con Dios es para aplicarla. No es religiosidad, no son ritos, recuerda, no son ceremonias. Oramos para que sea claro, no son penitencias, no le debes de prometer nada a Dios, por favor. Recuerda, eso no es la relación con Dios. La relación con Dios es que Dios nos llama
a alumbrar nuestro entendimiento para que su palabra sea nuestro yugo, nuestro pastor, es decir, quien nos guíe por amor a su nombre, quien nos guíe por entendimiento. No es algo religioso externo de un instante, no. La palabra de Dios se va alumbrando en nuestro entendimiento para ir aplicándolo a cada día, cada minuto, cada segundo. En cada momento nosotros la aplicamos. Ese es el evangelio. Como estamos hablando de disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, pues solo esa palabra, cuando nosotros la obedecemos, nuestra alma va a estar en reposo, en descanso. Es decir, lo que compartimos, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Esa paz sobrenatural y ese gozo que genera Dios, lo inunda nuestra alma. El alma es donde están las emociones. Entonces, en todo momento vamos a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento por causa de que la palabra de Dios es nuestro yugo, quien nos guía. Somos esclavos de la palabra, pero somos libres, porque la palabra nos da vida, y vida en abundancia. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias. La palabra de Dios es el yugo. Y Jesús dice que el yugo de Él, es decir, la palabra de Dios, dice que es fácil. Mira, es fácil y es ligera. O sea que no es una carga pesada, no es algo que nos agobie y nos genere algo más pesado para nuestra vida. Al contrario, dice que la palabra es fácil, pero hemos escuchado que eso es muy difícil porque no están hablando de la palabra de Dios. No están hablando del yugo de Cristo, que es su palabra. Hablando de otra cosa, no está claramente identificado qué es ese yugo, que es la palabra de Dios. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento hoy para que todos veamos claramente cuál es ese yugo sobre el cual toda la congregación y los que Dios vaya añadiendo es la que nos debe de guiar a todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la que nos guía a todos. Y esa, la buena noticia es que es fácil y que es ligera. Los yugos naturales que le colocaban al buey, habían unos que eran de hierro, pesados. Y vamos a notar en la parte espiritual esa comparación. Nos han enseñado que la palabra de Dios es difícil, en todo sentido. Y no, la palabra de Dios es fácil. Jesús lo dice, llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Dios no miente. Si dice que es fácil y ligera, o sea que es sencilla llevarla, pues esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa palabra, al ser el yugo nuestro, de toda la congregación, nos va a generar vida y vida en abundancia. ¿Qué es vida y en abundancia? Que ante las situaciones más difíciles que podamos vivir, aparece lo sobrenatural, que es la paz de Dios en el alma. O sea que internamente estás tranquilo. Eso no es posible en lo natural. Ni la psicología, ni la doctrina del hombre. Es imposible. Van a decir, pero no, eso no es posible. Porque no conocen el yugo. No conocen la palabra de Dios. Pero recuerda, nosotros somos el pueblo de Dios sobre la tierra. Dios te llamó para que seas luz y muestres ese yugo, la palabra, a tu entorno. Y entre más alto te coloque Dios, pues vas a alumbrar a más personas. Ese es el propósito que Dios hace al alumbrar la palabra en cada uno de nosotros. Oramos que sea claro qué es ese yugo, recuerda, porque ahí vamos a tener vida, vida en abundancia. Y en medio de la adversidad y la dificultad va a aparecer también el gozo en el alma. Ese contentamiento, esa fuerza que la genera Dios que está en nuestro interior. Entonces, esa alma va a estar acallada, como decía David. Va a estar en reposo, tranquila, seguro. Vamos a estar en un mundo sobrenatural que es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y todo se soluciona y está bien todo. Igual, nuestra fuente es el Dios vivo. Ese gozo y esa paz la genera Dios, no afuera. Mira, nunca nuestro estado de ánimo debe estar dependiendo del exterior, nunca, porque lo de afuera pasa,
Pero Dios no pasa, Dios permanece para siempre en ti. Y Él es el que genera. Entonces nuestro gozo, nuestro contentamiento, nuestra paz debe venir siempre de Él. El yugo, la palabra que nos guía, siempre de Él. Afuera disfrutamos. Dice que Dios nos da abundantemente para que disfrutemos. Eso sucede afuera. Disfrutar de su creación, que Él nos la da a cada uno de nosotros. Esta situación tan difícil, pero recuerda que la pandemia pasa. Desde que inició estamos hablando, en el tiempo de Dios va a pasar. Y cuando pase, sí, las personas piensan que se acabaron las dificultades. Y se va a notar que siguen. El reino de Dios permanece para siempre. Dios te llamó para que disfrutemos de ese reino ahora. Y en un año que está en proceso de la pandemia también, y en 3 años que ya no haya pandemia, está el reino. Y como vivimos ahora en el reino, en 3 años igual. A eso Dios nos llamó. Que nuestra alma esté acallada solo en Él. Que esté en reposo solo en Él. Solo Él da descanso a nuestra alma. No busques descanso para el alma en otro lugar que no sea la palabra bendecido. Ese es el yugo. Nos tiene que guiar ahí, rendirnos a ella. Si estamos buscando ese descanso para nuestra alma en otro lugar, oramos para que Dios hoy alumbre nuestro entendimiento para hacer un alto y decirle: Señor, ayúdeme. Yo quiero experimentar eso que dice su palabra. Usted me ofrece algo hermoso, que es que mi alma esté en descanso, que nada me turbe, que nada me angustie, que nada me preocupe. Eso es sobrenatural. Ese es el reino al cual Dios te llamó. Dios te llamó para que veas eso. Pero para poder ver y disfrutar eso, se necesita llevar el yugo sobre nosotros, de Él, que es la palabra de Dios. O sea, que la palabra nos guíe. Si no, no lo vamos a ver. Vamos a seguir caminando como de manera natural. Leo la palabra, pero vivo de forma natural. No, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para conocer la verdad. Entonces dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a identificar bien qué es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios está implantada en cada uno de nosotros. Reviste nuestro espíritu. Cristo el Señor es la palabra. Pero ¿dónde la vemos para que eso cobre vida? En la Biblia. Y en la Biblia está la palabra de Dios. Entonces decimos, ¿qué es la palabra de Dios de la Biblia? Entonces vamos a mirar, hacer la diferencia entre la ley, que Dios dio la ley, y la palabra de Dios. Oramos que Dios alumbre entendimiento y lo veamos claramente. Recuerda, leemos toda la Biblia, pero en la Biblia está la ley y está la palabra de Dios. Y la ley es diferente a la palabra de Dios. Y vamos a leerlo. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Gracias. Dios le reveló a Pablo la gracia, el evangelio. Y Dios le muestra a Pablo el propósito de la ley. Por medio de Moisés, Dios dio la ley. Mira, Dios dio la ley. Pero esa ley, cuando Dios se la dio a Moisés, se la dio fue para el pueblo de Israel solamente. Para el pueblo judío, solamente para ellos. Y Dios le muestra a Pablo y dice, esa ley era débil e ineficaz. Débil e ineficaz. Pero Dios la dio. Porque recuerda que la ley son ritos, ceremonias, sacrificios, holocaustos, donde Dios le colocó condiciones al hombre para que se relacionara con él, para ver si podía quitar el pecado, pero recuerda que todos esos ritos se repetían. Ineficaz. Y lo dice en el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Quiere decir que la ley de Moisés, que es solo para el pueblo de Israel,
esa no es la palabra de Dios, porque es que la ley es ineficaz. Y mira que dice en el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. El mandamiento es que alguien da una ley porque tiene poder de darla. O sea, Dios entregó la ley por medio de Moisés. Dios tiene el poder, la entregó. Como Él la entregó, Él tiene el poder de abrogarla, o sea, de quitarla, de abolirla, que ya no quede en vigencia. Dios entregó la ley a Moisés para el pueblo de Israel. Pero le revela a Pablo que esa ley es ineficaz y que Él la quitó. Pero mira lo importante, Él la quitó para poder que llegue la palabra de Dios, que llegue el pacto de gracia. Porque la ley sigue con vigencia en el pueblo de Israel, solo para ellos. Como nunca hemos estado en la ley, somos el pueblo gentil, la ley nunca ha sido para nosotros. Que el mundo natural, que lo compartimos hace 8 días, el mundo cogió esa ley y la está imponiendo como yugo. ¿Te recuerda? Jesús dijo, llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo? La palabra de Dios. No es la ley, no son los ritos, no es que ayunes, no son las penitencias, no son las promesas, que voy a pactar con Dios, que le voy a prometer cosas a Dios. Todo eso hacía parte de la ley. Y eso era del pueblo de Israel, no nosotros. Pero como lo compartimos, ellos le colocaron ese yugo pesado que ellos no podían cumplir. Al que se iban encontrando decía, usted también debe de cumplir con la ley. Pero la ley es ineficaz, no cumple, no logra el objetivo, no perfecciona a nadie. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento hoy. Pero la leemos, claro que hay que leerla, porque en Hebreos 10:1 dice que es la sombra de los bienes venideros. Es decir, la ley es la sombra, son los símbolos de la verdad. Entonces la ley tenía un símbolo y llegó la verdad. Ejemplo, el símbolo del bautismo, y dijo Juan el Bautista, yo los bautizo en agua, pero viene uno que les bautiza en espíritu. Y apareció Jesús y le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, es decir, en espíritu, de espíritu a espíritu. Esa es la verdad. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mientras Dios le muestra que la ley, que Dios dio la ley a Moisés, esa ley que era el pueblo de Israel, era ineficaz y débil. Cuando habla de la palabra de Dios, mira lo que dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo opuesto. Increíble, la ley es ineficaz, la palabra de Dios es eficaz. Dios entregó la ley al pueblo de Israel, pero no cumplía el objetivo, no perfeccionó a nadie. Pero la palabra de Dios sí, porque es eficaz, cumple. Mientras el sumo sacerdote ingresaba cada año con el cordero, la sangre ajena, y hacía el rito por los pecados del pueblo, cada año una vez, y cada año repetía lo mismo, y repetía lo mismo, y repetía lo mismo. Cuando Cristo toma cuerpo, dice que es sumo sacerdote, dice que es el cordero, y derrama la sangre propia. No entró al lugar santísimo de terrenal y natural, sino que dice que entró al cielo mismo. Es decir, que fue algo espiritual. Se cumplió el sumo sacerdote, se cumplió el cordero, se cumplió la sangre. Pero en la parte espiritual nos limpió una vez y para siempre. Nos hizo santos una vez y para siempre. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Esa es la palabra de Dios. Ese es el yugo que debemos seguir, que hemos de someternos. David dijo, Dios es mi pastor, no se refería a la ley. Hay un salmo donde David habla de la palabra, no de la ley. La palabra de Dios es el yugo, es quien debemos de guiarnos. Esa palabra, porque es eficaz, cumple. Se permanece para siempre. La ley fue dada en el monte Sinaí y termina cuando Jesús muere y resucita. Ahí es la ley para que llegue el pacto de gracia, que es la palabra.
La palabra de Dios permanece para siempre, porque dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. Siempre ha estado la palabra de Dios. Ahí no nos vamos a perder. Siempre ha estado. La palabra de Dios permanece para siempre. La ley no, el rito no. Eso era un tiempo, era solo del pueblo de Israel. Dios nos llamó para que nos guíe la palabra sobre la tierra, pero es por fe. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 22 y 25. En Gálatas capítulo 3, versículo 22, 25, Dios le revela a Pablo sobre la fe y la ley y las obras. Que todo estaba encerrado en pecado para que la promesa que es por fe. Y aparece la fe. Aparece la fe. Resulta que la ley no había fe. La ley era una obligación porque es natural. Entonces el pueblo de Israel no se movía por fe. El pueblo de Israel era una obligación, eran leyes naturales, externas, todas. Todas se veían, no necesitaba fe porque ayune, deje de comer. Pues ¿qué fe necesito ahí? Es natural. Sacrifique el animal, pues es natural. Los ritos, todos los ritos eran naturales, las penitencias, no necesita fe. Pero para la palabra de Dios sí es necesaria la fe. Entonces la ley no tiene fe, es por obras. Vamos diferenciando. ¿Cuál es el yugo? Jesús dijo, llevad mi yugo. Entonces en Juan dice, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Esa gracia es la palabra de Dios. La que Dios te llamó para que conozcas que eres limpio, santo, perfecto. Pero yo cometí esta acción indebida, mire yo lo otro que hice. Sí, porque éramos ignorantes, porque no sabíamos. Pero ahora Dios te llamó a alumbrar el entendimiento y poco a poco nos va sacando de ese mundo de ese engaño. Poco a poco. Y comenzamos a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra que es en nuestra alma. Donde nuestra alma está en reposo y tranquilo por causa de la palabra. Que estamos seguros en medio de todas las situaciones, en nuestro interior aparece una confianza plena que nos da esa paz y ese gozo que genera Dios. Recuerda, solo la palabra Cristo el Señor lo genera, absolutamente, la doctrina del hombre, el pensamiento positivo, lo que usted quiera ya, todo eso es hueco. Pero la palabra de Dios te genera vida y vida en abundancia. ¿No lo entiende uno? Pues ¿cómo lo vamos a entender si dice la paz que sobrepasa todo entendimiento? Pero sí lo vivimos, sí lo experimentamos. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, el año pasado y el que vamos y lo que nos falta, hemos experimentado su gozo y su paz. Y estamos orando que toda la congregación en pleno disfrutemos de su gozo, de su paz, de su justicia, de su reino aquí, que es nuestro interior. Que no es que estemos contentos porque estemos viajando, no, eso vamos a disfrutar. ¿Y por qué? Porque Dios nos da los deseos del corazón. ¿Y por qué? Porque Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos. ¿Y por qué? Porque Dios nos da abundantemente para que disfrutemos. Pero no vamos a viajar para que nuestra alma se acalle. No, bendecidos. Si estamos pensando en viajar para que el alma se acalle, estemos tranquilos, haga un alto, no se vaya de viaje todavía. Haga un alto, yo no me puedo ir de viaje hasta que mi alma esté acallada, esté tranquila, esté en reposo por la palabra de Dios. Estoy en gozo, en paz por la palabra de Dios, ahí sí me voy de viaje. Y vas a disfrutar del viaje. Porque si no, regresas del viaje y otra vez en tribulación, y otra vez triste, y otra vez preocupado, y otra vez angustiado, y otra vez. No, Dios te llamó. ¿Para qué vamos a seguir más en la doctrina del hombre, bendecidos? O en la ley. Si ya estamos viendo claramente que la palabra es viva y eficaz, cumple, da vida y acalla nuestra alma. Nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da confianza. Vivimos plenamente en medio de las diferentes situaciones. Estamos en Gálatas capítulo 3, recuerda. En el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe. Identifica la palabra como la fe. Porque recuerda que la fe es por el oír y el oír la palabra. La palabra va unida a la fe. Fe, palabra. Ley, obras, afuera, externo. Pero la palabra no.
Dios ya te bautizó. Eso es por fe. Estamos circuncidados. Cristo quitó todos los deseos engañosos de nuestro espíritu. Él nos circuncidó. Eso es por fe. Esa es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cumple. Eres perfecto. Y Dios nos llamó para que eso que está en nuestro interior, esa santidad, esa perfección, se manifieste. Y nos colocó una meta. Dice, los llamé a todos con una meta, que es llegar al varón perfecto, a reinar en vida. ¿Y qué es eso? Pues que nuestra alma se manifieste el fruto del Espíritu, para que los deseos engañosos no nos agobien, para que los deseos engañosos no nos enreden. Cada día menos. Cada día se ve claramente todo, menos avaricia, va desapareciendo la envidia, la vanidad, y usted va disfrutando de la vida, de lo que Dios te da, de tu trabajo, de su familia, lo que tienes, y vas desarrollando tus talentos y disfrutas de esto sobrenatural que es su reino. Pero recuerda, solo es necesario que el yugo sea la palabra de Dios, que es diferente a la ley y pues menos la doctrina del hombre. Que ahora está fuerte nuevamente lo de los cuarzos, que el onís, que la madera, y ya está cogiendo otra vez, eso llega como por olas. Eso no puede guiar nuestra vida, bendecido. ¿Qué guía nuestra vida? La palabra de Dios. Es nuestro yugo, pero no aquí pesado en la cabeza que usted va a andar así esclavo, no. Lo que hace es levantarte, al contrario, te levanta. Sé, quien levanta nuestra cabeza, te levanta para que veas en alto y camines por encima de las circunstancias, de las situaciones, sostenido por Dios. Sostenido por Dios, no por nosotros. No nos deja caer, no nos deja caer. Es quien levanta la cabeza. Entonces dice en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Este versículo está hablando específicamente del pueblo de Israel. Ellos estaban confinados, encerrados bajo la ley. Recuerda que el resto de la humanidad nunca hemos estado bajo la ley. Que al pasar el tiempo colocaron ese yugo erradamente. Nos colocaron ese yugo erradamente, pero ese no era para nosotros. Esto es para el pueblo de Israel, lo que dice ahí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Y por qué Pablo se incluye estábamos confinados? Porque Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso era fariseo de fariseos. Y era un cumplidor de la ley, y obligaba a los demás a que la cumplían. Pues él pensaba que la cumplía, pues no podía, nadie pudo cumplirla. Entonces por eso él se incluye. Pero luego dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Porque recuerda que cuando Jesús muere y resucita, ya Cristo, la presencia de Dios, deja de estar en el lugar santísimo del templo físico, que era un símbolo. Porque no era que ahí estuviera la presencia de Dios, no, era un símbolo. Y en ese lugar que había, pues estaba el arca, que Dios le ha dicho a Moisés cómo la hicieran, y ahí era el símbolo de la presencia de Dios. En cambio ahora está la verdad, que Cristo, la presencia de Dios, vive en cada uno de los escogidos que hay sobre la tierra. Ahí está la presencia de Dios. Pero dice la palabra que Dios vive en nosotros por fe. Cristo vive en nosotros por fe. Entonces vuelve la fe. Entonces para la palabra de Dios el yugo es por fe. Es creer lo que dice. Entonces nosotros creemos que Cristo vive en nosotros. Nuestro espíritu clama, Abba Padre, Padre mío, al Espíritu de Dios. Y si nuestro espíritu está clamando, Abba Padre, rindámonos, nosotros somos de Dios. ¿Qué vamos a seguir corriendo al mundo? Que nos dicen qué chévere el mundo, refiriéndonos a la parte del libertinaje. No. Qué chévere ser del pueblo de Dios y seguir la palabra. Ser el yugo, quien nos guíe. Quien nos guíe. Entonces dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. La ley ha sido nuestro ayo. Entonces Pablo se incluye, ha sido nuestro ayo, porque él era judío. Entonces dice, ¿por qué? Porque en la ley, en los profetas, estaba toda la profecía, estaba todo lo que iba a suceder cuando Cristo tomara cuerpo.
Y toda la ley era símbolos de toda de la verdad que es la gracia. Todo eran símbolos de la verdad. Entonces estaba el símbolo del sumo sacerdote, llegó la verdad. Estaba el símbolo del cordero, Jesús dijo, yo soy el cordero de Dios, la verdad. Y la sangre que derramaba el cordero, el animal, es la sangre de Jesús que desde antes de la fundación del mundo dice que fue derramada, dice que antes de la fundación del mundo en el cielo dice que vencieron por la sangre del cordero. Pero en el cielo no había sangre, era algo que iba a suceder cuando Cristo toma cuerpo. Entonces todo eso que era símbolo se hace verdad ahí. Y aparece la fe. Entonces la palabra de Dios es necesaria la fe. Y para nosotros llevar el yugo es por fe. Recuerda que decía que es ligera y fácil. ¿Por qué es por fe? ¿Por qué es fácil? Porque se revela. No tienes que aprender nada. No es imposición. Es por amor, se revela y el amor de Dios que fue derramado en nosotros se devuelve a Dios. Eso no cabe en la mente. No es ya no se vuelve una carga y es que tengo que portarme bien y es que yo no puedo portarme bien y entonces las provisiones, ¿no? Que no puede. No, porque es que acá, pacto de gracia, que la palabra de Dios es viva y eficaz, el yugo, la palabra de Dios que es viva y eficaz, esa cumple, esa hace, logra el objetivo. ¿Cómo lo logra? Alumbra nuestro entendimiento. Esa alma es alumbrada por la palabra. Es alumbrada por la palabra. Y tomamos decisiones conforme a esa palabra por amor. Porque ya es revelada por fe. Entonces aparece fácil. Fácil. Ya no es una fuerza interna, no, porque es que ya alumbró el entendimiento. Por eso es por fe. La fe se revela. ¿Qué ha sido qué? Revelada. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es llevar el yugo? Jesús dijo, llevad mi yugo para que hayáis descanso en vuestra alma. El yugo, ya lo identificamos, es la palabra de Dios. Y esa palabra, ¿cómo se vive? Por fe. Tiene que ser revelada, es imposible. Por eso siempre que leamos la palabra antes debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento, para poder verla claramente, que lo que dice ahí es cierto, así lo que nos muestra el mundo sea otra cosa, porque lo que nos dice el mundo pasa, pero la palabra, ese yugo que es vivo y eficaz, permanece para siempre. Recuerda que la palabra creó todo el universo, la palabra siempre ha estado, la palabra no va a pasar. Mientras la doctrina del hombre, la filosofía, el pensamiento de cómo manejar las emociones, todo eso pasa y es ineficaz. Pero por la palabra es eficaz, reinamos en vida. Cada día vamos avanzando y esos deseos engañosos cada día nos enredan menos gracias a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos? Pues vivimos ¿por qué? Vivimos por fe. Vivimos por fe. Entonces pasa a ser algo que es fácil. Recuerda que no hay que aprenderse versículos. La palabra está implantada en nosotros. No es que tengo que aprenderme un versículo diario y no me lo aprendo. No, no tiene que aprenderse nada. Debemos de leerla cada día. Es sobrenatural. Mira, comenzamos a leer cada día la palabra y comienza a cobrar vida. Por eso es fácil, porque cobra vida. Cobra vida la palabra. Entonces la palabra dice que, por ejemplo, que no salgan palabras que destruyan a otros. No solo groserías, no. Algo que corrompe es que destruye, daña. Como cobra la palabra vida, viva, la palabra está viva, con vida en nuestro interior, usted no tiene que hacer esfuerzos, es que no puedo decir groserías ni gritar, no, es que está de tal punto alumbrado el entendimiento que usted ya no va a hacer algo que vaya a dañar el otro. No, ni una ofensa, ni un grito, nada, ya no sale. Es imposible, no sale bendecido. A ese nivel Dios nos llamó, no sale, llega a un punto, nada. Es un proceso. Pero debemos de leerla cada día, por eso animamos a los jóvenes,
a los niños que están congregados hoy, a los jóvenes, la meditación que se le da, que damos cada día, y a los niños un versículo que le damos cada día que lo leamos. Al leer la palabra, eso va cobrando vida, pero si no la leemos, pues yo no voy a llevar el yugo de la palabra, porque es que el método es leerla, no lo voy a poder llevar, y como no lo voy a poder llevar, entonces mi alma no está en descanso. Y como mi alma no está en descanso, entonces salgo a buscar ese descanso en otras cosas. Y comienzo a escuchar de cuarzos, de que el sol y la luna, de que el feng shui, que no, que coloque esta pared aquí, que voltea allá, que el carro tiene que ser de este color, no, que la ropa que usted se coloca, la ropa que usted se coloca le va a impregnar y usted va a estar en paz y armonía. ¿Qué paz y armonía, bendecido de la ropa le da? Doctrina, hombre, eso no tiene sentido. Dios nos llamó a caminar de una manera sobrenatural. La palabra de Él que es viva y eficaz. Entonces, si yo no la leo, comienzo a caer en todas esas cosas. O en la ley, que es lo que nos han repetido y en lo que se mueve todo el sistema y lo que maneja todas las redes sociales y los mensajes. La ley o la doctrina del hombre, súmele a eso. No, tampoco. Es la palabra viva y eficaz. Por eso te animamos a que ingreses a la página de la congregación. Hay un buscador ya. Dios nos va dando herramientas. Todos ustedes han dado esas ideas. Todos somos colaboradores de Dios. Y ahí ya tenemos la herramienta para que usted pueda leer la palabra que es viva y eficaz y acalles nuestra alma y cada día avanzar en ese reino. Oramos que hoy sea claro cuál debe ser nuestro yugo. Recuerda que hace 8 días hablamos, toda persona lleva un yugo. Hasta el que dice, nadie me manda. Pues la altivez lo está guiando, hermano. Y por allá se va a estrellar en 5, 20, 30, 50, pero se estrella. 50 años, pero se estrella. Todos tenemos un yugo. Pero Jesús dice, lleve mi yugo para que haya descanso su alma y disfrute de mi reino aquí en la tierra. Dios nos llamó a eso, familia. Una vida sobrenatural que solo da Dios. Se recuerda, ¿por qué es fácil? Porque es revelada. O sea, usted la ve, ¡pa! Ejemplo, Dios vive en nosotros, se alumbra el entendimiento y ya dejamos de pensar que Dios está por allá en un sitio. Cuando sabemos que Dios no está en un sitio, yo ya no tengo que ir hasta por allá para que Dios me escuche. Donde estamos, a la hora que estemos, en la situación que estemos, en la posición que estemos y como estemos, Dios nos escucha. Alumbró nuestro entendimiento, usted habla con Dios. Señor, estoy aburrido, Señor, estoy angustiado, vea, tengo este problema, vea, estoy contento, gracias por esto. Señor, quiero irme de viaje, Señor, quiero una casa, quiero un carro, Dios. Lo que usted quiera hablar con Dios, alumbre el entendimiento, mire, estoy enredado en estas cosas. Hablo con Dios y sé que me está escuchando. Sabemos que nos escucha. ¿Qué descanso? Eso es que lo revela Dios. Entonces no hay una carga que usted tiene que ir a un sitio especial, a una hora especial. Recuerda esa doctrina del hombre, no, usted solo ore a tal hora que esa hora es que escucha a Dios. No, eso es doctrina de hombre, bendecido. Es fácil, se revela y es por fe, fácil. Entonces vamos quitándonos de nuestro, dice, renovar la manera de pensar de que la palabra de Dios es aburrida y difícil. No, es que es para aplicarla, para poder vivir bien sobre esta tierra. Es que es la guía, no hay otra. Las otras nos enredan. Y mira la misericordia de Dios y el amor que nos ha llamado a cada uno de nosotros para que la conozcamos. Es valorarlo eso, no podemos desechar la gracia de Dios. Ahora vamos a mirar ligera. Oye, de ligera, o sea, que es lo opuesto a carga. Sí, no, es que eso no se puede cumplir y es difícil. Eso era la ley o la doctrina del hombre. Lo vamos a mirar. Entonces vamos a Primera de Juan capítulo 5 versículo del 3 al 4. Primera de Juan capítulo 5 versículo del 3 al 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias. En estos dos versículos encontramos dos palabras, mandamiento y gravoso. Entonces dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Sí ve? Ahí dice guardemos los mandamientos, es decir, la ley. Pero recuerda todo lo que ya leemos, lo que compartimos con los versículos anteriores sobre la fe, que estaba la ley que era obras y que la palabra es por fe. Que vino la fe y quitó las obras, vino la palabra y quitó la ley. La ley fue abrogada.
Entonces, ¿por qué coloca la palabra mandamientos? Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. Pero recuerda que compartimos que la ley era una carga, que nadie la podía cumplir. Y eso sí era una carga pesada, difícil. Ya vimos que es fácil y que es ligera. Entonces, ¿por qué dice mandamientos y luego dice y sus mandamientos no son gravosos? ¿Se dice que mandamientos? Entonces, ¿qué mandamientos es? Vamos a mirar la definición de mandamientos. Mandamiento es orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. ¿A qué mandamiento se refiere? Pues Jesús dijo, por ejemplo, un mandamiento nuevo les traigo. Recuerda que hablamos que la fe no estaba, ¿no? Entonces Jesús dijo, un mandamiento nuevo les traigo. ¿Y por qué Jesús puede traer un mandamiento nuevo? Pues porque es Dios, tiene la autoridad. Cuando muchas veces que terminaba Jesús las parábolas, usted al leer dice, y habla como quien tiene autoridad. Los fariseos decían, habla como quien tiene autoridad. Pues Dios mismo. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo les traigo. Uy, Dios mío, todo poco de mandamientos que no podemos cumplir, difícil, que nos generaban carga. Y este viene y trae otro. Pero es que ese mandamiento abolió todos los demás. En ese mandamiento se cumple toda la ley, dice. Mandamiento, orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Un mandamiento nuevo les traigo. ¿Cuál es ese mandamiento? El amor. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ese mandamiento del amor no lo tenía la ley. Recuerda que la ley era una obligación, quiera o no quiera. Hágalo de mala gana, vaya feliz, triste, aburrido, como quiera, pero debe de hacerlo. Un ejemplo ahora, vienen los impuestos de los vehículos y de las casas. Unos van con alegría y los pagan. Va a progresar la ciudad, las carreteras, otros dicen, no, se van a robar esos impuestos y voy y pago de mala gana y los van a robar. Otros van y no sienten nada, pagan sencillamente. Pero toca que pagarlos. Es una ley. Piense que se los van a robar o no se los van a robar, piense que van a hacer obras o no van a hacer obras, hay que pagarlos. Es una ley. Esa era la ley de Moisés. No había amor, no había fe. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les traigo, el amor. El amor, en el pacto de gracia, la palabra de Dios es por amor. Ese yugo que tenemos, que es la palabra, es por amor. Dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice, hace todo con amor. Hace su mandamiento. Entonces, cuando habla de mandamiento, se refiere a una orden dada por Dios. Y la gracia, el pacto de gracia, tiene un mandamiento que es el amor. Sí, la base es el amor. Y vamos a ver que hay otros. Pero la base es el amor. Entonces se refiere a ese mandamiento. No se refiere a los mandamientos de la ley, por favor. Porque ahí aclara. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Pero ya habíamos leído la semana anterior que la ley era dura, generaba carga y difícil. Entonces está acá hablando lo contrario. ¿Qué es gravoso? Gravoso dice que ocasiona un gran gasto o resulta molesto o pesado. Y dice el versículo, no son, o sea que no son molestos, no son pesados y no resulta un gran gasto, o sea, no es molesto, no es pesado. El mandamiento, la palabra viva, la gracia, no es pesada y no es molesta, porque es en amor, genera vida, familia. Este versículo, este mandamiento se refiere al amor. Y se refiere a la palabra, al pacto de gracia, al yugo que debemos de llevar todos nosotros. Toda la congregación en pleno debemos estar sobre el yugo de la palabra de Dios. Quien nos guíe, como dijo David, Dios es mi pastor. Cuando usted dice Dios es mi pastor, está diciendo Dios me guía. Cuando nosotros tenemos el yugo de la palabra nos guía. Ya no hacemos lo que queremos. Recuerda que el buey no va para donde quiere cuando le colocan el yugo. Entonces el que dice yo hago lo que quiera tiene un yugo, ¿sí? Lo que vaya a hacer, un yugo lo está guiando. El yugo nuestro es la palabra.
es la palabra que es viva y eficaz. Colocó un nuevo mandamiento, una nueva ordenanza, pero es por amor, es por fe, es fácil, ligera. Por ejemplo, dice un mandamiento, dice, por nada estéis afanosos, por nada, es un mandato, por nada. Estad siempre, esta es una orden, siempre gozosos. Son los mandamientos del reino de Dios. Al leer la palabra, eso es lo que nos debe guiar a nosotros. Un pacto de solo bendición. Un mandamiento. Si no obedezco la palabra, aparece la disciplina. De antemano sé. Cuando se refiere al mandamiento, dice que es fácil y ligero. La palabra es fácil, es ligera de llevar, porque Dios la revela, es por fe. Cuando se nos vuelve pesada la palabra, es cuando quiero chocar con ella. Ahí se nos vuelve pesada. Cuando yo quiero decirle a Dios que Él se equivocó, no Dios, pero ¿cómo así que usted dice que perdone? Pues no, yo no voy a perdonar, mire todo lo que me hizo, y mire cómo habló mal de mí, y mire todo lo que está haciendo para tumbarme del puesto, que hace con el negocio, lo que sea, o en la familia, el amigo, o en las redes sociales que suben montajes de fotos, mire todo lo que montó un montaje y vea el daño que está haciendo. Usted debe perdonarlo. No, pues no perdono, Dios. Entonces, ¿cómo va a estar el alma? Pues el alma no va a estar acallada. No, porque usted está chocando, dice Pablo, que duras cosas darse cosas con el aguijón. Dura cosa es golpear un aguijón. Pues el único que va a sufrir es la persona que le da golpes al aguijón. El aguijón tranquilo. Dios es soberano, está su palabra. Y nosotros vamos a ir en contra de la palabra, pues el único perjudicado vamos a ser nosotros. Oramos para rendirnos ante ella y que sea clara en nuestra vida. Es por fe. En Mateo 11:24 dice que todo lo que nosotros pidamos, creyendo, pues lo vamos a recibir. Y ese es un mandato del nuevo pacto. Dice, usted me pide y todo lo que usted me pida con fe, yo lo voy a dar. Pero recuerda que esa fe es solo para la palabra de Dios. Por favor, nosotros no podemos hablar de que, tengo fe en el negocio que me va a ir bien. No, el negocio usted necesita colocarle diligencia, conocimiento, destreza, persistencia, habilidad, todo eso. Al negocio natural. La fe es para la palabra. A Dios me respalda. Dios abre las ventanas de los cielos. ¿Sí? Dios alumbra mi entendimiento. Pero para el negocio allá es netamente natural. La fe es solo para la palabra de Dios. Que el mundo la está volteando y la ha degenerado esa palabra diferente. Por ejemplo, dicen que es que una fe natural. No, no hay fe natural. No existe. La fe es solo para la palabra de Dios. Por favor, solamente. Sí, la palabra es para que sea revelada en nuestra vida y no movernos en ella, en ese mundo sobrenatural. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero también en Lucas 8:50 dice que cuando llegó Jairo y tenía dificultades porque la hija estaba enferma y venga Señor, vamos para que me la sane, llegaron de la casa y le dijeron, ya no moleste más, murió su hija. Jesús cuando oyó eso le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. No tema, crea solamente. Ese es el yugo. La palabra, no tema, crea solamente. Pero ¿cómo si ya murió? No tema. Pero mire el problema de la deuda, no tema. Pero mire el problema con la familia, no tema. Mire el problema económico, no tema, crea solamente. Crea que es el yugo de la palabra, alumbre nuestro entendimiento y aplicarla. Por difícil la situación que esté de salud, económica, familiar, laboral, lo que usted quiera, al aplicar la palabra, al seguir la guía de la palabra, el milagro sucede. Dios no miente. El milagro sucede. Jesús le dijo, sígame y vámonos para su casa. Y Jairo quedó tranquilo y lo siguió. Lo siguió y el milagro sucedió. No fue ahí mismo. Jesús podía haber desde ahí decir, resucite. Desde ahí Jesús podía hacerlo. Pero se lo llevó y dice, venga, vámonos. Y se fueron caminando y Jairo quedó tranquilo, esperando ver el milagro. Y hubo un tiempo desde ahí hasta que llegó a la casa. Igual ahora, el yugo es fácil. Es ligero, la palabra no es complicada. No, que es que la palabra de Dios no se entiende. Es fácil, solo que Dios
Ya nos llamó, Él alumbra nuestro entendimiento y es un proceso, porque ya está en nosotros para aplicarla y vivir bien sobre la tierra. Efesios dice que Él nos da más de lo que pedimos y entendemos. Entonces, lo que estemos hoy en nuestra vida, como estemos hoy, para salir de la situación que estamos, es el yugo que debemos de llevar, que es la palabra de Dios. Debemos de rendirnos a la palabra, por amor y revelación, fe, decirle a Dios, Señor, ayúdeme. No entiendo, pero voy a hacerlo, es por fe. Es por fe. Porque de esa manera nuestra alma va a disfrutar de la paz y el gozo sobrenatural. Vamos a estar muy bien sobre la tierra y nuestro entorno cada día se va a despejar más. Porque recuerda que dice, más buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.